La tierra debajo de él parecía ser un borrón aún más rápido que antes. ¿Realmente había mejorado tanto? Volar por el aire a esta velocidad antes solo parecía posible como un Super Saiyan. Ahora era posible sin siquiera transformarse. Parte de Gohan se preguntó distraídamente cómo sería viajar a toda velocidad en su estado transformado, pero eso podría esperar. La razón principal para retrasar, por supuesto, era el hecho de que no quería que Vegeta detectara lo fuerte que se había vuelto hasta ahora. Todavía era incómodo la idea de entrar allí con Kakaroto. Su ansiedad se estaba construyendo a partir de su propio prejuicio sobre el Saiyajin mayor, y por supuesto porque realmente no quería llegar a conocerlo más de lo que ya lo hacía. Kakaroto era un hombre extremadamente amable, que haría cualquier cosa para proteger a sus amigos y a la Tierra. Tan dispuesto a hacer esto, mataría a su propio hijo si fuera una amenaza. La última parte fue la única parte de esta ecuación hasta el momento en que Gohan estaba dispuesto a admitir que era un rasgo Saiyan. Sin embargo, más allá de algunos de los rasgos más repulsivos de Kakaroto, estaba el hecho de que Kakaroto quería conocerlo. ¿Por qué debería sentirse avergonzado de eso? Porque soy todo lo que odia. Gohan se burló cuando el pensamiento traidor saltó desde el fondo de su mente. No tenía tiempo para una autocompasión tan deliberada y puntiaguda. Era Gohan, un comandante en el comercio del planeta hasta hace poco, y no había nada de qué avergonzarse en términos de su conducta. ¿Y qué si estos terrícolas, o ese bastardo que Vegeta desaprobaba? Él sobrevivió. Esa era la regla número 1 por la que había vivido desde el momento en que Raditz abrió la cara. Fue la estrategia lo que lo mantuvo vivo después de cada herida mutiladora, después de cada golpe casi fatal. No importaba cuántos otros tenían que morir, o incluso si tenía que sacrificar su orgullo. Justo cuando había sacrificado su orgullo, rogando por su vida mientras luchaba contra Kakaroto por primera vez, la única que había arañado la superficie era Kiki, la madre que nunca tuvo. Era ridículo que estuviera tan dispuesto a salir de su camino para apaciguar su noción de lo que era. Pero lo peor de todo, no solo quería apaciguarlo, no quería decepcionarla. Era vergonzoso y patético cada vez que se tragaba su propia dignidad e intentaba ignorar lo que había hecho antes. La verdad es que se preocupaba por él porque era su hijo, y quería tanto después de más de una década que él estuviera allí que lo perdonaría por destruir más vidas de las que jamás hubiera conocido. Había matado a soldados de Planet Trade, había matado a personas inocentes, había matado a los héroes de la galaxia, y todo por su propia supervivencia o ganancia personal, pero a ella no le importaba mientras él estuviera allí. Finalmente, Gohan se detuvo sobre el bosque, mirando la humilde casa de abajo. No quería ser perdonado por Kiki o Kakaroto. Ni siquiera quería ser perdonado por sus víctimas. Quería evitar las consecuencias de las acciones todos juntos. La verdad era que no quería verse obligado a sentir vergüenza por las acciones que había hecho correctamente, y tampoco quería quemar en el infierno por ellos. Al sobrevivir todos estos años, al prosperar todos estos años, su noble objetivo de supervivencia le había costado mucho más a la larga, pero ya era demasiado tarde para dejar de cavar el hoyo ahora. Incluso si dejaba de cavar, no había forma de evitar su propio destino después de su muerte. Era la verdad brutal que odiaba mirar. Al sobrevivir como lo había hecho, había creado un destino mucho peor para él una vez que murió. Todos esos baches de velocidad en su camino hacia la prosperidad y la supervivencia lo juzgarían o lo utilizarían para juzgarlo. Una mano se movió hacia su cabeza, sus ojos haciendo una mueca al pensar en eso, casi dándole un dolor agudo en la cabeza. Esta era solo otra razón por la que odiaba estar cerca de Kakaroto y tenía miedo de estar cerca de Kiki. Le recordaron lo que se había hecho a sí mismo. Le asustaba, le daba aún más miedo a morir de lo que normalmente tenía. Las leyendas de cada planeta hablaban de un lugar insoportable donde uno sería torturado. Había demasiados para contar, y él sabía que el grano de la verdad estaba allí, era improbablemente lo contrario. Lo que significaba que había sellado su destino. Puede vivir otros 100 años o más, pero eso no importaría en lo más mínimo. La mayoría, con miedo, se apresuraría a corregir los errores que habían realizado. ¿Cómo podrías corregir los errores de los que él fue responsable? Peor aún, no estaban equivocados. La única razón por la que incluso estaba vivo para pensar en esto era porque había hecho lo que le dijeron. Hizo su trabajo profesionalmente. Cuando era joven recordó que tenía que tragarse su inocencia.
Recordó las lágrimas que derramó la primera vez que había matado personas. Pero era él o ellos. Kakaroto y Kiki dijeron que entendieron, o al menos no les importó, después de que Vegeta comenzó a revelar quién era para ellos. ¿Cómo no pudieron? Cada vez que los escuchaba disculparse por él, lo volvía loco, especialmente cuando Kiki lo hacía. Cuando vio a su hermano menor Goten, vio lo que esperaban que fuera su hijo. Incluso el otro día su madre había aceptado la idea de que estaba viendo a una mujer de este planeta. Ahora había dos problemas con eso. En primer lugar, no quería reproducirse en el corto plazo, en segundo lugar, no quería ser encadenado a algún debilucho de este planeta. Eso es. Estoy cansado de esta mierda autoinfligida. Deja de pensar en eso, ahora. La orden llegó a su cerebro con dureza. Él iría allí y le diría a Kakaroto cómo era, y mañana harían su entrenamiento, tal como lo había hecho con los Namek. Después de eso derrotaría a Vegeta. ¿Y qué? ¿Cuál fue su plan después de eso? ¿Volver a su antigua vida? ¿Cuál era el punto en eso ahora tampoco? Era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sin importar nada, y cualquier riqueza relativa que alguna vez poseyó parecía inútil. Entonces, algunos de esos rasgos me han contagiado. La idea fue miserable, al darse cuenta de que Kakaroto, Picoro, Kiki y otros se habían contagiado lo suficiente como para que la riqueza ya no tuviera el mismo significado que tenía antes de llegar a este planeta. Frunciendo el ceño para sí mismo, Gohan descendió desde arriba, aterrizando fuera de la casa. Después de esta próxima pelea en la cámara del tiempo, obtendría ropa nueva para él. Se estaba volviendo cansado usar la ropa de combate de Kakaroto. El hecho de que este planeta lo estuviera cambiando no solo era miserable, sino que era irritante. Se había llevado bien hasta que Kakaroto salió de la nada y lo golpeó hasta la muerte. Había una parte de él que quería escupir todo lo que había asimilado, cada momento de esta suave existencia. Pero luego estaba la parte de él que tenía que admitir que amaba la cocina de su madre, o cómo se sentía bien a veces saber que había gente allí que quería estar cerca de él. Más que eso, querían aceptarlo. La última parte apenas podía creerse. Al entrar en la casa, Gohan buscó a los demás y escuchó voces familiares desde la cocina. Excelente, esto significaba que podía llegar a su habitación y cambiarse antes de que alguien se diera cuenta. Justo antes de su habitación, Gohan sintió una mano agarrar su hombro por detrás. Mierda. Lentamente volviendo la cabeza, no vio otro que el poderoso Kakaroto. La expresión de su rostro ya le decía a Gohan que él sabía dónde había estado, especialmente porque ahora literalmente se veían cara a cara, donde como ayer no lo sabían. No fue difícil sentir la energía de Gohan volviendo a casa. El poder de su hijo había crecido lo suficiente como para que Goku supiera que algo estaba mal. Cuando sintió que Picoro intentaba suprimir su propio poder ahora aumentado, dudó mucho de que fuera de una noche de entrenamiento. No había manera de Gohan podría haber mejorado que mucho, a menos que había estado en la cámara tiempo hiperbólica ya. No había forma de que Dende lo dejara entrar allí, a menos que alguien que él conociera y confiara llevara a Gohan allí. Picoro. Le tomó varios segundos a Goku darse cuenta de que Kiki y Goten lo estaban mirando. Había estado medio comiendo su comida cuando detectó por primera vez a Gohan. Por lo general, si algo lo obligaba a dejar de comer, era grave. Internamente casi maldijo cuando se dio cuenta de lo preocupados que se veían los dos. Ahora significaba decirles a Kiki y Goten que Gohan volvería a casa, o dejar que fuera una sorpresa. Dudaba que Goten estuviera manteniendo sus sentidos en alto para sentir los niveles de energía a menos que fuera necesario. Sería muy cierto decir que Goten estaba constantemente distraído. Sonriéndole a su familia un momento después, Goku intentó no pensar en lo que le iba a decir a Gohan. Todo lo que su hijo había hecho era confirmarle lo que temía. Gohan no quería exactamente estar cerca de él. ¿Tenía que trabajar más duro? ¿Fue porque casi lo mata? Todos los demás en su vida siempre habían lidiado con casi cualquier cosa. Tien, Yamcha, Picoro, Vegeta, casi se mataron varias veces. Era difícil entender que Gohan fuera diferente de eso. Pero tal vez no fue solo eso, tal vez fue otra cosa. Al darse cuenta de que Gohan se había ido sin él, sin siquiera decirles, si algo ocultaba que se había ido, golpeó a Goku con más fuerza. Además le recordó que este no era el Gohan que había deseado. El pensamiento finalmente surgió, la verdad salió a la luz. Este no era su Gohan. Este era un hombre de las estrellas que tomó el nombre de su hijo.
No se llevaban bien, cualquier conexión que alguna vez sintieron se desvaneció rápidamente. Parte de ello eran sus personalidades, eran demasiado diferentes entre sí para realmente llevarse bien. En el mejor de los casos, Gohan lo toleraba y siempre intentaba cambiarlo. Algo corrió por sus venas cuando se dio cuenta de la ira que había acumulado hacia su hermano mayor, Raditz. Siempre quiso que alguien volcara una nueva hoja, que tuviera una nueva oportunidad. Si Raditz alguna vez le pidió algo así, sabía que nunca sería capaz de dárselo. El hombre había robado a su hijo, pero peor aún, al hacerlo, se había llevado todo lo que Gohan era. Goku, ¿qué pasa? ¿Has dejado de comer tu comida? Finalmente dijo Kiki, superando su sorpresa. Rápidamente Goku comenzó a cavar en el tazón de nuevo. Nada Ki, solo estaba pensando por un minuto, aseguró Goku, terminando su tazón. Vuelvo en un segundo. Las miradas preocupadas no los dejaron a ninguno de los dos, ya que solo les sonrió a los dos de manera tranquilizadora, saliendo de su pequeño comedor. No pasó mucho tiempo para ver a Gohan acercarse a su habitación. Con un movimiento rápido, y no queriendo hablar lo suficientemente alto como para alertar a los demás, Goku extendió la mano y agarró el hombro de su hijo. Cuando Gohan se dio la vuelta, sus ojos se encontraron, confirmando lo que había sospechado. Gohan debe haber ido con Piccolo en su lugar. El olor de su ropa, olía más o menos a un año de sudor también. Gohan. Kakaroto. Fue incómodo, dolorosamente incómodo. Sin embargo, vio que las características de Gohan cambiaban ligeramente, reduciendo su mirada típicamente crítica hacia él. Tenemos algunas cosas de las que hablar mañana, dijo Gohan, quitándose la mano del hombro. Además, necesitaré más entrenamiento. Tal vez podamos hacer esa cosa de la cámara del tiempo que mencionaste. Era reacio, pero era sincero. Habiendo venido originalmente para enfrentar a Gohan, Goku se sintió conmocionado por el comentario. ¿Fue porque Piccolo ya no podía estar en la cámara? ¿O fue porque realmente quería que fuera con él allí durante todo el día? No queriendo quedarse con la pregunta en su mente, Goku sintió que miraba seriamente a Gohan. Cambio de corazón. Sé que ya has estado allí un día, Gohan. Eres más alto y más fuerte, señaló Goku. Mirando hacia otro lado unos segundos después, Gohan cerró el puño con frustración. Necesito fortalecerme aún más, y porque tuve algo de tiempo para pensarlo. Todavía eres mucho más fuerte que yo, Kakaroto, así que claramente debes tener algo de sabiduría para transmitir. Bueno, eso fue casi tan educado como Gohan realmente se puso con él típicamente. Goku no sabía del todo qué tomar del comentario. Aún así, dio su propia sonrisa típica en respuesta. Al menos podría esperar algún entrenamiento serio sin nada más. La mirada que Gohan le dirigió en respuesta no fue alentadora. Con su estremecimiento de casi asco, Gohan se volvió hacia su habitación. Mañana, Kakaroto. 6 años antes entonces, comentó Turles, luciendo divertido mientras se cruzaba de brazos, mirando a Gohan. Lograste que casi te mataran de nuevo, ¿verdad? El planeta Brane apenas había sido un mundo muy agradable. Gohan, de 10 años, estaba jadeando mientras cojeaba hacia adelante, tratando de llegar a su cápsula. La sangre bajó por el costado de su labio cuando su mano izquierda quedó sobre una herida abierta en su lado izquierdo. Había sido una ola de energía de uno de los defensores más fuertes del planeta lo que lo atrapó allí, la explosión se había enterrado en su carne antes de que estallara. Era todo lo que tenía para no morir de pie en ese mismo momento. Por supuesto, Turles solo caminaba a su lado, pero no era su trabajo arrastrarlo exactamente a la cápsula. Si no podía hacerlo solo, no merecía hacerlo en absoluto. Esa fue una lección que aprendió cuando era más joven. No confíes en nadie. Pero ahora un sudor frío cubría su cuerpo, el aire helado lo rodeaba y la pérdida de sangre estaba afectando a Gohan. Corto de su cápsula por una gran distancia, el joven Saiyajin cayó sobre una rodilla, antes de sentir su cuerpo colapsar contra la tierra endurecida debajo de él. Podía sentir que temblaba por el dolor. Demasiado débil para seguir adelante, en silencio Gohan esperaba morir donde estaba. Una mano bajó, agarrándolo por la parte de atrás de su armadura, arrastrándolo hacia adelante, antes de tirarlo a la mitad en el aire, dejando que sus piernas se arrastraran hacia atrás. Apenas girando la cabeza, Gohan vio a Turles mirando hacia adelante, su brazo derecho arrastrándolo. Mocoso, si mueres en el trabajo no va a hablar bien de mis habilidades principales, ¿verdad? Turles le dijo sin rodeos, aún sin mirarlo.
En unos pocos pasos más, había sido arrojado a la cápsula. La próxima vez, trata de mantener la pérdida de sangre al mínimo, no quiero tener que arrastrar tu lamentable cadáver de nuevo, ¿entiendes? Tú les comentó aún más, antes de presionar el botón para cerrar la cápsula. Las palabras fueron severas, pero el tono no. Dentro de la cápsula, Gohan sintió que el equipo de soporte vital caía a su alrededor, bloqueándose en su lugar. En silencio, se prometió a sí mismo que no necesitaría que Turles lo rescatara nuevamente. Era vergonzoso que su mentor hubiera necesitado sacarlo de la muerte una vez más. Aún así, había un consuelo, y era que Turles había estado allí para hacerlo. Tan pronto como el respirador se cerró alrededor de Gohan, lo obligó a dormir. Gohan se despertó. Los ojos se abrieron de golpe cuando Gohan se sentó en la cama. Se sentía bien estar fuera de la cámara, aunque fuera solo por una noche. El aire no era pesado y cálido como en la cámara. Pero aún así, su tiempo allí con Piccolo lo hizo pensar demasiado en el pasado. Viviendo en un compañero muerto de hace años. El hecho de que Kakaroto se viera exactamente como Turles casi a una T también fue muy difícil de manejar. Ahora tenía mucho más sentido cuando la gente a menudo pensaba que Turles era su padre. Que había habido suficiente incómoda cuando se hizo muy claro para él por Turles que estaba seguro de no su padre. Sin embargo, independientemente de las viejas heridas que se reabrieron, hoy fue el día en que entró en la cámara con Kakaroto. Era irritante que todavía estuviera tan nervioso por eso. Esto no lo cambiaría, y de alguna manera no estaría infectado por Kakaroto. Al salir de su habitación en unos momentos, encontró por primera vez, un Kiki increíblemente crítico que lo miraba fijamente. Sus ojos estaban sesgados agresivamente y sus brazos estaban cruzados. Si Gohan no hubiera sabido mejor, habría jurado que estaba enojada con él. Parpadeando ante la mirada que le estaba dando, Gohan se sintió completamente confundido. Entonces, ¿saliste a ver a una chica? Kiki preguntó, pero claramente ya sabía la respuesta. Bien, me mentiste. Las palabras cortaron a Gohan casi al instante. No espero que seas perfecto, Gohan, pero espero que seas honesto conmigo. Sin excepciones. Parpadeando, Gohan comenzó a tratar de procesar la información que se le presentaba. ¿Estaba enojada porque él mintió sobre la novia? Bueno, ella claramente puso de manifiesto que él no estaba viendo uno de los animales salvajes locales. Era algo que tenía que decir para asegurarse de que planeaba entrenar en la cámara. ¿Cuál fue el gran problema? No veo el problema, fue una mentira construida necesariamente para ocultar mis acciones, dijo Gohan simplemente. No dolió nada, la ira furiosa que Kiki mostraba ahora se hizo evidente, sus ojos se convirtieron en puñales mortales mientras su labio se curvaba en un gruñido enojado. Claramente, había hecho una mala elección de palabras. Estaba claramente herida y enojada. Sin embargo, Gohan no tenía equivalente para empatizar con sus sentimientos. Nunca se entendió que mentir era malo. Mentiste todo el tiempo para avanzar en tu posición en The Planet Trade. Le mentiste a tus superiores incluso para hacerte lucir mejor. Los subordinados le habían mentido docenas de veces tratando de ganarse su favor, y cuando los atrapó hubo un castigo correctivo, a menos que fuera una mentira muy significativa. Esto apenas había sido una mentira significativa. Sin embargo, los pensamientos de Gohan fueron truncados, incluso evaluando la situación, cuando su madre se acostó con él. ¿No lastimaste a nadie? ¿Piensas en alguien más que en ti mismo? No puedes decirle a la gente lo que quiere escuchar a Gohan. Si te fueras con ese monstruo verde, entonces deberías haberlo dicho. Es tan infantil. Para inventar una excusa como esa y hacer que no sea más que una mentira. No he sido más que sincero y honesto, y espero lo mismo de ti, Gohan. Hemos hecho todo lo posible para aceptar, pero no quiero que me mientas nunca, espetó la mujer animada. Pensé que me respetabas más que eso. No puedo creerte. No se necesitó mucho para poner en marcha la adrenalina de Gohan. Nadie le habló así. Sus propias facciones se endurecieron y sintió que su temperamento aumentaba. Sin siquiera darse cuenta, su energía comenzó a aumentar. No te contesto, dijo sin rodeos Gohan. Le diré a cualquiera lo que quieren escuchar. Todo lo que has escuchado de mí es lo que quieres escuchar, sin importar lo que diga. Así que decidí evitar los sentimientos de ese idiota Kakaroto por un día mintiendo, y de repente soy el villano terrible. Bueno, bien, la próxima vez que no sea tan amable, le diré al tonto incompetente lo que realmente pienso.
No es que pueda procesar él. Se había vuelto hipersensible al movimiento a su alrededor. En su ira, había hablado demasiado descaradamente, demasiado abiertamente, intensificando la situación con palabras acaloradas. El brazo de Kiki se movió hacia arriba para golpearlo e inmediatamente lo tomó como una amenaza. Agarrando su mano despiadadamente y apretándola, la poderosa mujer humana inmediatamente cayó de rodillas, su rostro se torció de ira a dolor. Su cuerpo entero tembló cuando él agarró la mano. Un pensamiento claro lo había abandonado mientras miraba resentido hacia abajo por varios momentos. Esta era una escena que había interpretado miles de veces en su vida. Fue tan fácil repetirlo de nuevo. La gente arremetiendo contra él por sus acciones. La única respuesta que dio, salvo para un superior, fue la agresión. La táctica funcionó para vencer a los subordinados y someterlos, para eliminar problemas, guerreros enemigos o traidores. Pero Kiki no era un enemigo, ni un traidor. Ella era su madre. Y el gemido de dolor que dio cuando sus huesos de los dedos se apretaron dolorosamente, casi empujándolos al límite de la ruptura, apenas le dio a Gohan suficiente pausa para detenerse. Los propios pulmones de Gohan respiraban con dificultad después de haber atrapado la mano. Ella había tratado de abofetearlo. La triste verdad es que habría sido inútil incluso si él no lo hubiera detenido. Ella era completamente incapaz de lastimarlo después de todo. Aún así, sintió que su mirada le hacía un agujero a través de ella mientras apenas se sentía lo suficientemente controlado como para no ir más allá. Déjalo ir, finalmente se lamentó. Antes de que pudiera soltarse, sintió que alguien lo agarraba de la muñeca. Giró bruscamente la cabeza y vio a Kakaroto mirándolo fijamente. No parecía satisfecho. Déjala ir, ahora.